Bueno, buenas noches de nuevo. Gracias a todos por su paciencia. Hoy es 26 de agosto del año 2024. Vamos a hablar de tres actividades que nos corresponden según la guía de aprendizaje número 8. Una de ellas es un taller acerca de la integración de tecnologías emergentes y disruptivas. El otro, pues, y aquí es donde les digo yo que me gusta porque aquí vamos a empezar a interactuar de forma dinámica y ustedes a través de un video corto, no de 10 minutos como dice en la guía de aprendizaje, me van a contar varias cosas. ¿Y de qué vamos a hablar en la exposición de ese video? Vamos a hablar de Machine Learning, ¿vale? Y como tercera actividad vamos a hacer un trabajo escrito, pequeño, eh, que sea elocuente y obviamente pues no sea tan extenso, pero sí que argumentemos varias cosas que nos pide la guía de aprendizaje que ya vamos a ver. Para ello, pues en las dos primeras actividades voy a presentarles unos slides y en el tercer punto vamos a ver un video. En ese video está todo lo que, resumido, que es Machine Learning, perdón, que es blockchain, dónde salió esa cosa loca del blockchain, ¿cierto? Y con ese video y con las, vuelvo y repito, ya vamos a mirar los componentes de cada una de estas actividades, pues terminamos esta sesión, ¿vale? Entonces, voy aquí a presentarla, vamos a mirar la guía de aprendizaje. Y vamos a visualizar las tres actividades que corresponden. Están mirando ustedes mi presentación. Entonces, vamos a hablar de los componentes que debe tener cada actividad. Y en esta me voy a detener un momentico, ¿sí? Porque voy a dejar, pues, obviamente, esto lo estoy hablando con el instructor Omir. Necesitamos, y espero que se me entienda, que ustedes, las actividades que tengan pendientes, las desarrollen, las hagan y las envíen para evaluarlas. Sí, necesitamos, por favor, que ustedes, si alguien me está escribiendo, al final, cuando termine, visualizamos, no sé si están viendo en pantalla, me confirman, si lo están haciendo. Profe, no, es que creo que se quedó congelada la pantalla. Y en este momento está así. Sí, señor, está congelada. Vale, vamos a darle a compartir. Vamos a compartir otra vez. Creo que el tema es de intensidad de señal. Bueno, echémonos la bendición. Listo. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo, gracias. Entonces, como les decía, esta actividad, que es la actividad taller acerca de integración de tecnologías emergentes y disruptivas, pues vamos a hablar un poquito de qué es ese cuento de disruptivas, pero sobre todo vamos aquí a tener en cuenta unas definiciones, ¿sí? Que ahorita las vamos a visualizar, ¿sí? Cuando vamos a elaborar esa investigación. Pero aparte de esta investigación corta y pequeña, ¿cierto? El taller tiene, o la tarea tiene un segundo componente. Entonces, este segundo componente, yo he visto actividades y de la mayoría, y espero que se me entienda lo que voy a decir, he visto actividades de aprendices que son muy pilos y se denota que ya tienen conocimiento en cuanto a aplicaciones, en temas front, en temas móviles, en temas de desarrollo, sí, pero hay otros compañeros que no. Entonces, yo voy a dejar abierta la actividad en el sentido de que para las personas que se dificulte, y obviamente es un trasegar y un conocimiento de aprendizaje, vamos a tener esta primera parte. Para los chicos que quieren ir mucho más allá, vamos a hacer esta segunda. En la primera parte, lo que vamos a hacer es conocer acerca de terminología con la que nosotros todos los días nos movemos. Es Android, definición de concepto. ¿Otra vez se dejó de presentar la pantalla? No, pues yo estoy viendo el documento, profe. Ah, ok, listo, vale, listo. No, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo, vamos a mirar primero los tres componentes de las tres actividades, los componentes de las tres actividades. Y ahorita les hago la presentación, pero pues, como les decía, quiero
o sea, o pretendemos, Humir y yo, que todos hagan la actividad, todos. Entonces, sabemos que puede haber dificultades porque el taller de la primera actividad, que se llama, vuelvo y repito, taller acerca de integración, tecnologías emergentes y disruptivas, está compuesto esa actividad en dos partes, ¿cierto? Entonces, la primera parte es conocimientos generales, que es Android, definición del concepto APK, qué es el Android SDK, cuál es el lenguaje utilizado para el desarrollo de aplicaciones para Android, qué les líderes de desarrollo existente para codificar, definir conceptos de download with usuario, definir conceptos de mínimo privilegio. Bueno. Y un segundo componente de ese taller es que vamos a crear nuestra primera aplicación en Android, ¿cierto? Entonces vamos a descargar Java, vamos a instalar ahí Android Studio, vamos a empezar a crear el proyecto de la aplicación y vamos a desarrollar una actividad, ¿cierto? A configurar las características de ese proyecto. Y vamos yo ya esto lo he visto en algunas actividades que se han ido mucho más allá y a los que lo han hecho los felicito. Si están acá o si están escuchando la grabación, felicitaciones por ello. Pero pues hay otros compañeros que obviamente el tema es complejo, no difícil, sino complejo. Obviamente es un poquito de sentarse y hoy con todas las herramientas que existen, el tema de descargar e instalar una aplicación, instalar Java, ya tema mucho más fácil. Y los equipos de hoy pues ayudan a que eso sea mucho más fácil porque antes descargar componentes dentro de un equipo y después que ese mismo los subiera, los cargara para poder empezar a correr un programa, los que conocen lo que les estoy diciendo, difícil. Entonces, el tema va así. Esta primera actividad se va a dividir en esos dos escenarios y cualquiera de los dos escenarios, como respuesta de esta actividad, aplica. ¿Listo? Bueno, la segunda actividad, ¿sí? Vuelvo y repito, esto es una tarea, una actividad compuesta de dos partes. Vamos para la segunda actividad. La segunda actividad sí es mucho más fácil, es un video sobre Machine Learning, pero pues hablar, que me expongan en 10 minutos es un despropósito. Y les voy a hablar de un ejemplo que tuve una vez en una especialización que hice. Un profesor mexicano nos dijo a nosotros, vea, en ese recipiente yo coloqué 20 papelitos. Y en los 20 papelitos había 20 palabras, ¿sí? Y había un tema específico, la muerte, violencia, paz, el medio ambiente, cualquier cosa. Ríase de lo difícil para usted hablar al frente de una cámara, siquiera un minuto o dos seguidos de ese tema específico, en caliente, ¿sí? O sea, con el profesor ahí. Bueno, ahora ríase cuando, listo, alguien con una cámara la sostenga y voy a hablar de ese tema 5 minutos, no, una locura. Que fluyan las palabras, que fluya, eso se vuelve complejo. Entonces los 10 minutos no, es imposible. Pero sí vamos a hablar siquiera 5, ¿vale? Entonces, algo muy cierto que dice el video, o perdón, la experiencia con el video es que debe tener una preproducción, una producción, una postproducción, ¿sí? Allí, cuando hablamos de ese tipo de cosas, es más bien que yo debo tener claro el concepto de Machine Learning, ¿cierto? Que debo saber para qué sirve, cuáles son los componentes, para dónde va eso, con qué se come, ¿sí? Cuáles son las tendencias, en la actualidad, esa vaina, para dónde se va, y ahí establecemos un guión. Y con ese guión, obviamente, es que yo, en el video, de la forma que ustedes lo quieran hacer, me cuenten qué es Machine Learning. ¿Cierto? Muy multimedial la cosa, pero así aflojamos y vamos soltando un poco ese tipo de conceptos. Entonces, elementos a tener en cuenta, pues estudiar, obviamente, lo que vamos a ver en el video, eh, contar con la herramienta de grabación, la que ustedes quieran, ¿sí? Explicar en qué consiste la tecnología de Machine Learning, ya lo vamos a hablar aquí, explicar cuáles son los objetivos de esta tecnología y explicar los antecedentes. Entonces, de aquí para abajo es qué consiste la inteligencia artificial, ese tipo de componentes dentro de lo que ustedes van a hablar de la actividad va fluyendo, ¿sí? Pero son elementos a tener en cuenta de lo que ustedes van a hablar. Si se pasaron de los 5 minutos, perfecto. Y una vez, tienen el bichito del periodismo. Y con eso, pues, obviamente cumplimos con
la segunda actividad, ¿sí? Video. Bueno. La tercera actividad, yo pues aquí no les voy a mostrar un slide, los slides van en la primera y en la segunda actividad. En la tercera, como les decía, les voy a dejar, o les voy a colocar un videito. En ese video vamos a hablar de blockchain. ¿Y qué es esa vaina? Y entonces, cuando termine el videito de 5 minutos, entonces terminamos. Pero ¿qué vamos a explorar con esa actividad del blockchain? Entonces vamos a mirar los conceptos, vamos a explicar cuáles son los objetivos, los antecedentes, en qué consiste, para qué sirve, ¿cierto? ¿Qué consiste el hash? En el video hablan de qué es el hash. ¿En qué consiste el concepto de bloque? ¿Sí? Explicar cómo se relacionan los bloques en una cadena de bloques, también el video lo vamos a ver. Realizar un grupo gráfico acerca de cómo sería una red de blockchain, fácil. Y explicar productos que se han realizado con esta tecnología. Y en este documento, si es un documento escrito, ¿sí? Bonito, interesante, y me lo envía por las rutas que ustedes conocen. ¿Listo? Entonces, allí están explicados de forma interesante, importante y concreta qué vamos a realizar en las 3 actividades. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a hablar del primer tema. Voy aquí a dejar de presentar a presentar de nuevo. Y vamos a hablar, ¿qué es eso? De tecnologías emergentes y disruptivas. Y ahí les contaré del concepto, de la investigación acerca de qué es Android, qué es APK, y les contaré un poquito ahorita también. Pero pues entonces vamos a hacer la presentación con los slides que les contaba de el tema disruptivo, que es lo que hoy, como se dice, manda la parada pues en el mundo. Y ahí es donde nosotros debemos, digamos que, hacer un alto del camino y mirar la tecnología, para dónde nos lleva, qué sirve con nosotros en temas de programación, en temas de análisis de desarrollo, qué tipo de tendencia estamos utilizando, para qué es el IoT, bueno, ese tipo de cositas. Entonces, presentar de nuevo. Vamos aquí a mirar. Ahí estamos bien, ¿cierto? Profe, ¿yo puedo hacer una pregunta? Dime. Es que pues yo había estado mirando esa actividad y yo traté de descargar el Android Studio y no me dio para descargarlo. O sea, de pronto, ¿qué otra aplicación podía reemplazar esa? ¿Ya revisaste que tu equipo no tenga algún bloqueo desde el punto de vista de firewall o algo así? ¿O que No, tu memoria del equipo esté llena? ¿cómo? ¿O que tu memoria de equipo esté llena? Porque regularmente lo deja instalar sin problema. Y más si es Android. Pues de pronto no he mirado lo de la memoria, me tocaría mirar lo de la memoria. Revisa la versión de tu equipo. ¿Qué equipo es? ¿Cuánto es que lo tienes? Mm, Ah, bueno, entonces mira si es de 32 o 62 bits. Todo eso juega. Eso les decía yo ahorita, les colocaba el ejemplo ahora de instalarnos su furia que da miedo a la hora de cargar todos los componentes cuando uno descargaba un programa y lo ponía a correr. Ay, Dios, complejo. pero el mío sí es de 62, eso sí lo tengo Bueno, claro. revisa entonces la capacidad que de pronto ahí no tengas que, si es estado sólido, ¿no? Que tengas que hacer una movención para poder que te libere espacio y lo puedas instalar. Ah, bueno, listo. Gracias, profe. Si no, me cuentas por correo, por favor. Bueno, ¿Listo? bueno, señor. Entonces están viendo mi presentación. Entonces, esas tecnologías emergentes y disruptivas es lo que hoy irrumpen en el mercado laboral y obviamente pues va en busca de la transformación de nuestra sociedad. Y en todos los escenarios está haciendo un impacto positivo en el sentido de que dinamiza muchos escenarios. Y obviamente pues, lo que hace es que nuestros trabajos empiecen a atomizar tiempos en tiempos de respuesta, en tiempos de comunicación, en tiempos de elaboración de trabajo y métodos de trabajo.
y entonces se vuelve innovador. Cuando esas tecnologías emergentes entran en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, por así decirlo, pues entonces hace parte de los avances tecnológicos eh, que hoy se encuentran ya posicionados en el mercado o que están en su desarrollo en etapas de adopción. Pero como ustedes han visto, cuando sale una cosa, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, cuando entró fue con todo, ¿sí? Eso no fue por pedacitos. Entonces, cuando hablamos de etapas, yo pienso que ahí como que no, porque entonces empieza esa vorágine de avances tecnológicos que lo que hacen es que para propio de los diferentes escenarios de transformación digital que hay dentro de las empresas. Obviamente los potencia. Pero pues obviamente eso es un torbellino y nos lleva de la mano o nos revuelca. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres escenarios interesantes que son la innovación dentro de esas tecnologías disruptivas, que son lo que nos muestra nuevas ideas o soluciones a problemas existentes, que es lo que yo les he repetido muchas veces en los encuentros que he tenido, y es que ustedes como desarrolladores o analistas van a dar solución a un problema que existe. ¿De la mano de quién? Del cliente. ¿Sí? ¿Para el bien de quién? Del usuario. ¿Sí o no? Ahí está como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es como el círculo virtuoso de este tema. Pero también vamos de la mano de la evolución. Y obviamente, pues si la evolución ya está dentro de ese tipo de, de componentes disruptivos, pues eso todos los días está, cambie, que cambie, que cambie. Ahora, el impacto, pues ayuda dentro de ese potencial. ¿Y quiénes se ven beneficiados? Pues las empresas, sí, la sociedad, ¿verdad? Porque estamos encontrando soluciones de forma rápida a algo que está impactando de forma negativa, ¿sí? Cuando hablamos de esos tipos de características disruptivas, entonces hablamos de que los sectores son los que, y las empresas son las que se benefician de ese tipo de cosas, porque entonces los mercados se vuelven mercados innovadores y empieza a sacar de taquito esas soluciones tradicionales que ya se vuelven obsoletas o se han vuelto obsoletas, y en la toma de decisiones de las empresas, pues nos genera eso que nosotros necesitamos, una respuesta de alto impacto y que sea rápido. Entonces, ahí miramos también cuatro escenarios, que son la transformación, ¿cierto? Que es la forma en que se combinan esos escenarios que queremos cambiar. La innovación, que son la irrupción de esas nuevas tecnologías, el crecimiento, pues en los mercados, obviamente cuando se catapultan ese tipo de tecnologías disruptivas, lo que hace es que abre nuevas oportunidades de negocio. Y ahí es donde pues, es radicalmente importante. Y pues para nosotros, igual que para las empresas, pues plantea un desafío, y es la forma en cómo empiezan a funcionar las cosas a partir de esas tecnologías disruptivas, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, existen muchos ejemplos de temas de tecnologías emergentes y disruptivas. La inteligencia artificial es una. Entonces, si hablamos de reconocimiento facial, pues estamos hablando de una tecnología emergente, ¿sí? Y ahí es donde ese interactuar con el mundo pues hace parte de la inteligencia artificial. Estamos hablando de IoTs. Y la IoT es el Internet de las cosas, ¿cierto? Entonces, son dispositivos que recopilan información, o sea, gran data, que lo que hace es que nos ayuda a mirar desde lo que esté sucediendo, por ejemplo, en temas de clima, temas de movilidad, si algo que está sucediendo y lo cual eh, es tanta la información que nosotros no somos capaces de recopilarla, pues el Internet de las Cosas a través de esos dispositivos IoT nos ayuda a capturar la información, ¿cierto? Y a procesarla. Y arranca el tema de las ciencias de datos y la minería de datos, porque con la captura de esa información son muchos los datos que necesitamos agrupar, y a través de dispositivos IoT, pues lo que hacen es que me ayudan a capturar esa información, y después ya el proceso se lo damos con componentes IA, por ejemplo. Y pues sigue otro ejemplo, es la realidad virtual o la realidad aumentada, y que dentro de la educación sí que es importante, porque nos ayuda y nos muestra de forma ágil y pertinente eh, componentes desde el punto de vista de estudio, ¿cierto? Módulos desde el punto de vista de estudio que eh, pueden atomizar la información que contiene un libro,
una cantidad de páginas, a través de la realidad aumentada podemos mostrar una visión diferente del contenido de ese libro, por dar un ejemplo. Ese impacto, pues se los he contado de ahí, charladito, pues entonces abarca la transformación digital. Y en eso, pues todos los días, cuando nosotros estamos procesando información, cuando nosotros estamos mirando nuestro celular, cuando nosotros estamos mirando nuestro IG, cuando nosotros estamos mirando el X, estamos impulsando la digitalización. Y nosotros empezamos a interactuar, si nosotros empezamos a enviar información, pues estamos aportando a esa transformación digital, ¿sí? El mismo escenario para las tecnologías disruptivas, pues entonces crea nuevas oportunidades de trabajo a partir del desarrollo. Aquí en Pereira, en temas de desarrollo, hay un sinnúmero de personas buenísimas, pero no le están aportando a la economía de Pereira. Le están aportando a la economía de la India, le están aportando a la economía de Canadá, le están aportando a la economía en Europa, pero aquí en Pereira no. Entonces, pues se abre una ventana al mundo cuando pues, encontramos todo ese tipo de herramientas que nos sirven, pero pues el componente también debería ser para que la economía de una ciudad o de un país eh, se aumente a través de esos conocimientos y esa generación de nuevos empleos. Pero aquí tenemos esos impactos hacia afuera y súper, porque pues, obviamente los salarios son interesantes. Maximis, tú manejas un segundo idioma, pues el tema, el espectro laboral se amplía y ahí las cosas se vuelven más interesantes. Y una muy importante que es la innovación social, y es el tema de problemas sociales, y cuando hablas de mejorar la calidad de vida, es porque si estamos hablando desde el punto de vista de salud, se propende que a través de ese tipo de tecnologías disruptivas podamos llegar a más personas, ¿sí? Abarquemos menos tiempo de respuesta en las consultas, por ejemplo, médicas, esos sean mucho más automatizados. Podríamos pensar en telemedicina, ¿sí? Para que en ese sentido, si el desplazamiento de un municipio capital a un municipio rural es bastante complejo, pues podamos tener la oportunidad de a través de esas tecnologías disruptivas utilizarlas y crear ese tipo de ambientes tecnológicos, ¿sí? Los desafíos, pues ya son importantes porque pues, la innovación, el crecimiento económico y la calidad de vida van de la mano de este tipo de conceptos, ¿sí? Y hoy en día, cuando hablamos de esas tecnologías disruptivas, pues hay unos conceptos mucho más arriba que empiezan a salir adelante. La IA es uno, pero la computación cuántica, pues imagínense. O sea, la resolución de problemas ah, que no lo hace una computadora tradicional, estamos hablando de una computadora cuántica, ¿sí? La biotecnología, las innovaciones en la genética, la medición y la agricultura. Aquí en Risaralda se está creando un centro de biotecnología y agroindustrial, ¿cierto? En el municipio de Dos Quebradas, que va a ir de la mano mucho con ese tipo de componentes de inteligencia artificial, ¿sí? Y va a ayudar a, por ejemplo, escenarios, no sé si lo han encontrado, ustedes lo han escuchado, que es analítica de datos para los agricultores y es agricultura de precisión. La agricultura de precisión a los, por ejemplo, los caficultores les ayuda mucho o les va a ayudar mucho porque de allí determinamos qué tipo de café me puede dar la tierra. Estamos hablando de café de exportación, solamente Risaralda es un departamento cafetero, entonces yo qué puedo sembrar allí, o sea, la tierra que me produce. Entonces, a través de esa agricultura de precisión y la analítica de los datos de esos dispositivos IoT, me arrojan información que al procesarla me dice, usted puede, el café que le puede salir de esta tierra es tal tipo de café, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan ahí presente de lo que es eh, estas tecnologías emergentes. Entonces, pues, conclusiones es, ojo con la adaptación, o sea, nosotros debemos desarrollar habilidades que el futuro nos está mostrando y adaptarme a ellas. Una de esas formas es haciendo lo que ustedes están haciendo. Vamos a estudiar análisis y desarrollo de software. Metamos la ficha. Colaboración. Siempre les he hablado aquí del trabajo en equipo. El trabajo colaborativo es importante porque eso genera más oportunidades. Esos conglomerados ayudan desde el punto de vista del conocimiento,
empresarial, económico, social. Eso tiene su cuento. No, en todas partes ustedes verán mucho ese tema del trabajo colaborativo. Y pues en la innovación, cuando hablamos de fomentar la investigación, desarrollo de nuevas tecnologías, pues, entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo ese push para que todo desde nosotros, desde nuestro conocimiento, podamos sacarlo a flote. ¿Sí? Pues ahí, entonces allí es donde encontramos eh, un elemento importante a través de esas tecnologías emergentes y disruptivas. Pero ustedes me dirán, bueno, el profesor está loco, o sea, me está hablando de todo eso, ¿y eso qué tiene que ver con la actividad? Pues sí, tiene que ver porque cuando nosotros hacemos ese mix con lo que es la guía de aprendizaje, que habla de qué es Android, y Android pues es un sistema operativo móvil, y que para qué está diseñado, o para cuál es el enfoque, pues para smartphones o tablets. ¿Y con qué nosotros pensamos operarlo? Pues no, operarlo no, pero si pensamos en desarrollos que podamos encontrar y que Android nos facilite ese tema. Entonces, es un sistema obviamente operativo basado por Google, pero también basado en kernel. No sé si ustedes el término kernel lo hayan alguna vez conocido, pero el kernel es un componente que está dentro, es un componente que está en medio del sistema operativo y hace las veces de interfaz entre el hardware de la computadora y los procesos que se ejecutan a través del software. Entonces, imagínense el sistema operativo Android, por dónde es que tiene esa concentración de información. ¿Qué es, como dice la guía de aprendizaje? ¿Qué es una APK? Entonces, la APK, el A es de Android, el P es de Application Package. Entonces, cuando hablamos de APK es eso, son las siglas de Android Application Package. Y obviamente es un ejecutable que contiene datos que se necesitan para instalar y hacer funcionar esa aplicación Android, ¿sí? Pero también podemos encontrar que es un SDK, ¿cierto? Que es el Android SDK. Es un kit de desarrollo, ¿sí? ¿Qué es un kit de desarrollo? Pues un conjunto de herramientas que están dispuestas, específicas, y son herramientas que ustedes como desarrolladores tienen allí. ¿Para qué? Para hacer depuración, para hacer compilación y para que dentro de esas bibliotecas ustedes al crear código la ejecuten dentro de una plataforma. ¿Sí? Entonces, los SDK son eso, son herramientas que aportan lo necesario para desarrollar y ejecutar software en un solo lugar. ¿Sí? Entonces, pues ahí les voy contando un poquitico de esta tarea que ustedes tienen que hacer. Sí, por allá también, si mi memoria no me falla, habla de cuáles son los componentes esenciales de una aplicación. Creo que sí, habla de cuáles son los componentes esenciales de una aplicación. El vista, el view, la actividad. Entonces, el vista lo van a ver view, el view, el activity, el servicio, el service, el intention, intent, el fragment, ¿cierto? Receptor de anuncios. Por ejemplo, vista. Vista presenta cualquier elemento gráfico que muestre la interfaz, por así decirlo. Entonces, esas cositas, más el conocimiento anterior, lo relaciono para que ustedes abran su mente y, bueno, se dispongan. Listo. El profesor nos dijo que vamos a hacer una actividad y en la actividad vamos a esbozar el tipo de componentes y esos componentes hacen parte de una tecnología disruptiva o emergente. ¿Vale? ¿Vamos claros? Eso hace parte de nuestra primera actividad. Y vuelvo y repito, la segunda, los que quieran hacerlo, les agradezco, me encantaría mucho ver esa instalación. Pues la pregunta de la compañera anterior me encanta porque digo, listo, yo paso por la actividad, pero sí, voy a descargar e instalar Java o voy a descargar e instalar Android Studio, ¿sí? Interesante. Si no ven que no estamos pegando, entonces listo, no hay lío. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son los machine learning. Los machine learning. Entonces, aquí, aquí.
Y también segundo yo miro. ¿Me vas a preguntar? Estoy mirando en este momento la pantalla. Dale. Sí, profe, una pregunta. ¿Uno descarga el Android Studios por el Play Store? Pues mira, puedes encontrar temas crack desde Google, pero que sean seguros. Si quieres hacerlo para que sea más fácil, lo puedes hacer. Porque no sé si en el store del celular, pues puede que se pegue y, bueno, tengamos inconvenientes a la hora de subir. Cualquiera de los dos es funcional, pero pues depende de tu equipo. Siempre ha sido así. Ah, bueno, listo, gracias. Listo, dale. Espérame un segundo, que tengo aquí. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, dale. Al momento de yo descargarle el Android, él me pone para que escoja el SDK, ¿cierto? Sí. Que voy a utilizar. Bueno, yo escogí la versión, dice que la 5, que es la más usual, ¿cierto? La más. Hay una versión que ocupe menos espacio que esa. Es una interesante pregunta. Yo pensaría que sí, porque como te digo, tú puedes encontrar de todo para desarrollo web, para computación, porque esos son los usos, ¿no? De SDK, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo web, computación en la nube, también IoT, o sea, son para videojuegos también encontramos los SDK. O sea, lo que tú quieras, de acuerdo a eso, pues aumenta el peso o no. Como tú lo quieras involucrar, estaría bien, pero pues la concentración está en donde tú quieras hacer más eficiente, ¿cierto? Porque los SDK hacen que, digamos que al proporcionar los componentes y bibliotecas, se puedan incorporar a las aplicaciones. Entonces, pues la implementación puede ser más rápida al darle las herramientas que permitan a ustedes como desarrolladores o a nosotros como desarrolladores crear e integrar aplicaciones rápidamente. Y una de las cosas importantes, dándole también como matiz a tu pregunta, es que son compatibles con con muchas plataformas, ¿sí? Y a eso pues ayuda a que se pueda implementar rápidamente. Y también si mi memoria no me falla, pues entonces en varios dispositivos de los hoy existentes, pero también en varios sistemas operativos. O sea, allí no hay impedimento. Entonces, pues sería como cacharrar un poco, ver que pueden existir muchas versiones en la web, otras que sean seguras o no, para que tu máquina no vaya a sufrir ahí como un contratiempo muy grande. ¿Le puedo hacer otra pregunta también? Es que Es ahí que, en el, ahí en el lenguaje dice que hay otro lenguaje, no solamente Java, sino ¿qué? Cloito, algo así. sí, Y pues yo viendo un video decía que era mejor utilizar ese lenguaje porque ese es el lenguaje apropiado para los Android. Pero pues en la guía dice que hay que utilizarlo con no está Java. bien, no, está bien, o sea, tienes toda la razón. Siempre les he dicho que creo que mm, Eumir también, no porque lo diga la guía, es palabra de Dios y tiene que ser así, ¿no? En este tipo de escenarios, siempre tenemos que estar abiertos a todo. Si es más funcional, pesa menos, la máquina no se frena y no genera inconvenientes a la hora del procesamiento de la información, cualquier componente que tú veas dentro de tu investigación, y te felicito por eso, veas que se puede utilizar para el desarrollo, bienvenido sea. Hay que tenerse en cuenta el tema de seguridad. O sea, ya sabemos que al descargar cositas de esa web, o sea, muchas son seguras, otras no. Entonces ahí es donde deben y debes de tener muy presente lo que vas a descargar. Por lo demás, no tengo inconveniente. ¿Listo? Sí, Bueno, profe, gracias. pues, entonces ahorita sí, solucionado el temilla aquí, vamos a hablar de Machine Learning.
vamos a hablar de Machine Learning. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning es un campo de inteligencia artificial que permite a los equipos o las computadoras aprender de los datos sin ser programados específicamente o explícitamente. Esas máquinas lo que hacen es que utilizan algoritmos para analizar grandes conjuntos de datos. Y con esos datos, pues, que se identifican patrones, como les decía ahorita en el otro slide, para tomar decisiones basadas en esa data, ¿vale? Entonces, tipos de Machine Learning, pues, el aprendizaje supervisado, que habla del modelo que se entrena con datos etiquetados, donde el resultado deseado es el que nosotros vamos a utilizar dando las tareas que vamos a realizar, clasificación o de regresión, por ejemplo. Aprendizaje no supervisado, pues es el modelo que dentro de los datos no etiquetados y sin conocimiento previo se utiliza para tareas como la agrupación y la reducción de dimensionalidad. Y bueno, en esa dimensionalidad, pues entonces empiezan a jugar importantes escenarios y parámetros que ustedes deben de tener en cuenta, ¿sí? Que es, cuando hablamos de dimensionalidad, pues hablamos de la reducción de variables, ¿sí? Y ahí es donde, pues, si la máquina nos está ayudando a ese tipo de procesos de información, imagínense lo que puede pasar. ¿Listo? En los datos, pues también existen atributos de los mismos que son importantes a la hora de procesar información, como que el nombre, la edad, el sexo, ¿sí? Y allí me los agrupa y me contrae dentro de las dimensiones que queremos utilizar para que la información sea significativa. ¿Por qué? Porque entre la toma de decisiones, lo que nosotros miramos a través de los datos, no son eh, toda la información completa, sino eso que nos representa algo o nos generan alerta, ¿sí? Y en esa dimensionalidad, pues nosotros tomamos los grupos y recogemos lo que nos está impactando, por ejemplo, dentro de nuestro desarrollo. El aprendizaje por esfuerzo, pues entonces el modelo es un modelo interesante porque se hace a través de acciones correctas y a la penalización de las que no son correctas. Y allí entonces, dentro de la robótica y la optimización de juegos, pues el aprendizaje por refuerzo es muy interesante dentro de ese Machine Learning, ¿sí? Algoritmos de Machine Learning para que ustedes lo tengan presente. Regresión lineal. Entonces aquí se utiliza para predecir un valor continuo, como el precio de una vivienda. Árboles de decisión, que árboles de decisiones para clasificar datos en función de una serie de reglas. Redes neuronales, imitan el funcionamiento eh, del cerebro humano. Máquinas de soporte vectorial, se utiliza para clasificar datos de dos o más categorías, ¿sí? Aplicaciones de Machine Learning. Mire lo que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Pasamos de lo matemático y ya empezamos a hablar de reconocimiento facial. Entonces, mire lo que sucede con la aplicación de Machine Learning del reconocimiento facial. Entonces, la seguridad de las redes sociales, los teléfonos inteligentes hacen parte de ese tipo de aplicaciones de Machine Learning. Detecciones de fraude. El sector financiero del Machine Learning sirve mucho. Mira que ahorita estábamos hablando de componentes matemáticos allí. Y esas transacciones sospechosas. Dentro de la fiscalía existe un grupo informático muy interesante que detecta este tipo de fraudes. ¿Utilizando qué? Machine Learning. Y recomendaciones personalizadas. Se utiliza para plataformas streaming o e-commerce, ¿sí? Y en redes sociales. Diagnóstico médico, ahora estamos hablando del tema de telemedicina. Se utiliza para diagnosticar enfermedades con mayor precisión y rapidez, ¿sí? Hoy, enfermedades como los ACV, ¿cierto? El que no sepa que eso es un ACV es un accidente cerebral, ¿cierto? Y esos ACV, hoy a través de Machine Learning, se están ayudando en Europa a determinar, digamos, que cuándo podría suceder o qué paciente está en riesgo de una ACV, ¿sí? Ventajas y desafíos de Machine Learning, pues la automatización de tareas, la mejora de la precisión de la eficiencia, el análisis de grandes conjuntos de datos, toma decisiones, pero a través de datos, no por tomarlas, ¿sí? La alta dirección o la alta gerencia de una empresa toma a buen recibo este tipo de conceptos para llegar a una decisión, ¿sí? El costo de desarrollo, la calidad de los datos,
un componente que les he mencionado varias veces y vuelvo y lo hago aquí, que es la privacidad y la seguridad de la información, la interpretabilidad de los modelos. Sí, esos son los ventajas y los desafíos de este tipo de escenarios. Entonces, pues hablamos del proceso de implementación de Machine Learning y es uno, la recopilación de los datos, ¿cierto? Que son los necesarios para entrar en el modelo. Aquí en Manizales hay una central de Machine Learning que se llama BIOS. Esa central de BIOS es interesante porque usted le arroja datos con una precisión importante y se hace a través de este tipo de parámetros. Entonces, recopilación de datos, preparación de los mismos, entrenamiento del modelo, ¿cierto? Evaluación del modelo y la implementación y el mantenimiento. Y ahí en la implementación y el mantenimiento, desafortunadamente, esa BIOS que yo les cuento de Manizales tuvo un pequeño parón porque no es, o sea, no es barato, es costoso tener ese mantenimiento de un mainframe, ¿cierto? De una máquina tan grande y como robusta como esas, que lo que hace es que me modela datos y me muestra y me hace una visión cuántica de qué podría suceder en X tiempo. Eso es lo que es la máquina por allá en Manizales. Y aquí también tenemos un tema de ética y responsabilidad y ese es fijarnos el sesgo del algoritmo, perdón. Los modelos de Machine Learning pueden reflejar riesgos presentes en los datos de entrenamiento. O sea, bueno es culantro, pero no tanto, como es el dicho. Entonces, en esa responsabilidad, dar datos amañados, que es lo que es un sesgo importante. La privacidad de la información, pues nosotros cuando estamos manejando datos, obviamente es fundamental darle seguridad a los mismos. La transparencia en los datos, pues sí que dentro del Machine Learning es funcional, porque es que son datos reales, que lo que nos aporta es a la toma de decisiones. Y la responsabilidad, pues entonces, eh, no porque este tipo de máquinas vaya mucho más allá que el pensamiento del hombre en cuanto a los resultados que arrojan, no puede taparme los ojos y no pensar que la información que se arroja allí yo la puedo utilizar para mal y generar escenarios, por ejemplo, el tema financiero, para generar por ahí un rotico, un daño que le haga mal a las personas. En eso se basa la ética y la responsabilidad y pues en el futuro nosotros pensamos que el Machine Learning puede ser el desarrollo de modelos más potentes, capaces de procesar grandes cantidades de datos y obviamente dinamizar tareas que son mucho más grandes y más robustas. Cuando un país se embarca en ese manejo de Machine Learning, mmm, el manejo debe ser adecuado. Por ejemplo, el Machine Learning en la NASA se maneja de forma adecuada, respetuosa, pero mire la cantidad de datos que se manejan en la NASA, por así decirlo, que van de la mano con componentes que podrían hacer daño a un país o a varios países. ¿Sí? Entonces, delicado, que cuando se tenga ese conocimiento, el impacto que nosotros queramos generar a través de los datos, la funcionalidad de los datos, el procesamiento de los datos, no trabajen en pro de la ciencia, sino en pro de hacer un daño. ¿Sí? Bueno, eso lo hablo desde la retórica. Desafortunadamente, ya sabemos hoy en el mundo cómo está de convulsionado y revolucionado, donde la tecnología se está utilizando para también hacer daños, ¿cierto? Y si no, miremos qué es lo que pasa con los drones teledirigidos, que tienen sus bombas o sus ah, armas y hacen estragos donde quiera causarlos. Entonces, bueno, es de la retórica, pero es el deber ser, contarles que el Machine Learning pues, tiene ese tipo de aspectos, ¿sí? Entonces, visto de esa forma, entonces, cuéntenme, investiguen un poquito más, va mucho más allá acerca de lo que habla la actividad. Mire que entre las dos, y lo hice a propósito, hablé de temas de inteligencia artificial, de modelaciones de inteligencia artificial, tema de productos realizados con esa inteligencia artificial, y hablé también de la ética, de lo social. Entonces, con eso, lo que ustedes investiguen, entonces se van a hacer ese videito, muy cachacos, muy bonitos, y me lo envían. ¿Listo?
Entonces, segunda actividad. Bueno, entonces ahora les voy a colocar el video de la tercera. El video de la tercera sí es mucho más chévere, ¿cierto? Porque ustedes van a hacer un trabajo, un texto argumentativo sobre lo que es el blockchain, ¿sí? Y entonces, que también es un tema disruptivo y emergente en el mundo, y ustedes me regalan un documento escrito. Entonces, voy a ver si me lo deja aquí visualizar. Espérame un segundo. Bueno, esa pregunta es muy interesante, Raúl. Raúl me pregunta si es necesario salir en el video o con solo. Si puede salir, bien. Pero en la guía habla también de que utilicen ciertas herramientas que muestren allí tendencias, un grafiquito. Sí, interesante que lo hagan así. También no hay problema, no hay lío. Eh, que me lo envíen de esa forma, que se escuche su voz. Ahí estamos hablando de edición de video, un componente de la tarea, obviamente, pero hace parte del ejercicio y para mí es válido. ¿Listo? Entonces, bueno, Raúl, entonces vamos a ver aquí, si me lo deja ver. A ver si me dan aquí, aquí. Así. Listo, vamos a ver.
Les voy a copiar el enlace del video en el chat para que lo vean. El video. Para que lo vean también, lo visualicen. Y con esto pues finalizamos. Muy interesante, se los dejo para su reflexión. Las actividades que tengan pendientes, por ejemplo, que tengan por allá de otras guías de aprendizaje, que los han resuelto, por favor hablen con el instructor Omir para que revisemos y se pongan al día y las puedan realizar. Y estas 3 actividades, que ya vieron que son actividades dinámicas, no son difíciles, ¿cierto? Pero ahí, sin querer queriendo, es inducir a la inteligencia artificial, a la minería de datos, ¿cierto? A esos componentes que hoy estamos hablando, que son competencias disruptivas y que hoy en día pareciera mentira. Muchas veces Japón, que vale más un técnico que tenga habilidades y destrezas en este tipo de competencias antes, hace 10, 15 años, en otro tipo de cosas, ponía más en el mercado económico de un país que un mismo doctor o magister o un especialista. Entonces, esto es importante. Préstenle un tricito de atención y pues no siendo más, me despido de ustedes y les doy las gracias por su atención y su presencia. Pues muchas gracias. Un abrazo. Instructor, muchísimas gracias. Le deseo una feliz noche. Igualmente, Fabián, gracias a ti. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, igualmente. Profe, gracias y de pronto lo molesto para lo que le dije, lo de la aplicación de Android. Bueno, Nidia, claro que sí, con el mayor de los gustos. Bueno, gracias.